No te olvides de suscribirte, darle like al video y compartir para participar de este gran sorteo por inauguración del canal. Introducción a la política peruana. Un repaso a los sucesos más importantes del sistema legislativo del país. Bienvenidos. En los próximos minutos, recorreremos la actual encrucijada política del Perú, un país marcado por crisis institucional, desconfianza ciudadana y desafíos económicos en un año decisivo. Desde tensiones parlamentarias hasta emergencias de seguridad y miradas al futuro electoral, este es el estado de nuestra democracia en septiembre de 2025. Desde 2023, el Congreso peruano ha aprobado una serie de normas que han sido calificadas de erosionar el Estado de Derecho. Por ejemplo, una ley de amnistía humanitaria ha exonerado de culpabilidad a militares y policías mayores de 70 años acusados de graves violaciones a los derechos humanos, excepto por casos de terrorismo o corrupción, deteniendo más de 600 procesos judiciales. Simultáneamente, más de la mitad de los congresistas están bajo investigación por delitos como corrupción, lavado de activos, colusión o incluso homicidio. El resultado, una erosión profunda de la confianza pública. En mayo de 2025, el 88% de peruanos declaró estar insatisfecho con la democracia. Pocas democracias latinoamericanas viven un nivel tan alto de decepción. La presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, enfrenta una crisis de legitimidad. Para marzo de 2025, su desaprobación alcanzaba cifras cercanas al 93%. A pesar de las voces que pedían elecciones anticipadas, Boluarte reafirmó que los comicios generales se realizarán el 12 de abril de 2026, tal como establece la Constitución. Quedan por elegir un nuevo presidente, 130 congresistas y 60 senadores, este último como resultado de la reconstitución del Senado aprobada en 2024 y que entrará en funciones tras las elecciones de 2026. En marzo de 2025, tras el asesinato del célebre cantante de cumbia Paul Flores, Lima y Callao vivieron un clima de inseguridad que obligó al gobierno a declarar un estado de emergencia. Se desplegó al ejército y se suspendieron derechos como la libertad de reunión, permitiendo detenciones sin orden judicial durante 30 días. Esto surgió en un contexto de aumento de homicidios y extorsiones, 459 asesinatos y más de 1.900 denuncias de extorsión solo hasta marzo. Las protestas sociales, como la llamada Marcha de Paz, fueron una expresión del clamor ciudadano frente a la violencia y la inacción estatal. A pesar de la turbulencia política, la economía peruana muestra señales de resiliencia. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 2.8% para 2025, con inflación controlada dentro del rango meta. El Banco Central prevé que la inflación cierre en 2.8%. El gobierno, en su mensaje por Fiestas Patrias, estimó un crecimiento entre 3.1% y 3.5%. Sin embargo, el contexto electoral frena niveles más ambiciosos. Sumado a esto, en 2025 se produjo un paro minero nacional. Los trabajadores del sector informal exigían la extensión del sistema REINFO, lo que derivó en bloqueos y enfrentamientos, particularmente en Ica y Arequipa. También, la decisión del Congreso de rechazar la creación de la Reserva Indígena Yabari Mirim, destinada a proteger comunidades no contactadas en la Amazonía, generó fuerte rechazo de líderes indígenas y defensores del medio ambiente, quienes alertaron sobre un retroceso en derechos fundamentales. La corrupción sigue persiguiendo a la élite política y pasada. El expresidente Alejandro Toledo recibió una nueva condena de 13 años y 4 meses por lavado de activos relacionados con el caso Odebrecht, que se suma a una sentencia previa por soborno. Además, el expresidente Martín Vizcarra fue enviado a prisión preventiva por 5 meses mientras enfrenta acusaciones de haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Estos casos refuerzan la percepción raíz de la corrupción como uno de los males estructurales del sistema político. A la espera de las elecciones de 2026, nuevas coaliciones y partidos emergen como protagonistas. Entre ellos destaca la Alianza de Izquierda Venceremos, formada por Nuevo Perú, liderado por Verónica Mendoza, y Voces del Pueblo, encabezada por Guillermo Bermejo.
También hay nuevos movimientos como el partido Un Camino Diferente, liderado por el exalcalde César Arturo Fernández Bazán, inscritos oficialmente en 2025. En resumen, Perú vive hoy una convergencia de crisis, institucional, democrática, de seguridad y de representación. Sin embargo, a solo meses de una elección decisiva, emergen ventanas de esperanza. Será el voto de millones el que, con determinación, podrá alumbrar una nueva etapa. Una etapa que exige reconstruir instituciones, restaurar la confianza, garantizar justicia, inclusión y seguridad. Así cerramos este recorrido por la compleja realidad política del Perú en 2025. En todo país, las leyes no son simples normas escritas. Son el reflejo de los conflictos, tensiones y aspiraciones de una sociedad. Cuando el Congreso aprueba una ley, en teoría, lo hace en nombre de la nación. Pero en la práctica, muchas veces estas decisiones dividen al país, desatan polémicas y generan debates que van mucho más allá del terreno jurídico. Estas son las llamadas leyes controversiales. Una ley se convierte en controvertida cuando choca con valores fundamentales de la población, cuando enfrenta intereses políticos, económicos o sociales, o cuando parece beneficiar a unos sectores en detrimento de otros. Son esas normas que no pasan desapercibidas, que generan protestas en las calles, portadas de periódicos y pronunciamientos de la comunidad internacional. En el Perú, nuestra historia reciente está marcada por leyes que levantaron intensos debates. Desde aquellas relacionadas con los derechos de las comunidades indígenas, pasando por reformas económicas cuestionadas, hasta normas que afectan el funcionamiento mismo de las instituciones democráticas. Estas leyes son un termómetro del momento político. Nos muestran qué intereses predominan y hasta qué punto la clase dirigente está dispuesta a desafiar la opinión pública. El 2025 no es la excepción. Hoy, varias leyes aprobadas por el Congreso se han convertido en foco de controversia. Algunas buscan cambiar las reglas del juego político, otras intentan modificar el sistema de justicia, y otras, como la que abordaremos en este relato, tocan directamente las fibras más sensibles de nuestra memoria colectiva. Se trata de la Ley de Amnistía para militares y policías acusados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y el 2000, una norma que revive las heridas del conflicto armado interno y que ha puesto al país frente a un dilema histórico. ¿Debemos priorizar la reconciliación a cualquier costo, o mantener la justicia como pilar fundamental de la democracia? Con esta pregunta en el horizonte, iniciemos un recorrido profundo por los antecedentes, las implicancias y las reacciones que ha generado esta ley, para entender no solo su contenido, sino también lo que revela sobre el Perú actual. En agosto de 2025, el Perú volvió a enfrentar un dilema que parecía ya superado por la historia. La aprobación y promulgación de una ley de amnistía para militares y policías procesados o condenados por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto interno armado que marcó al país entre 1980 y el año 2000. Una decisión legislativa y presidencial que desató una tormenta de reacciones, dentro y fuera de las fronteras nacionales, y que colocó al Perú en el centro del debate internacional sobre justicia, memoria y derechos humanos. El conflicto armado interno, iniciado con la irrupción del grupo terrorista Sendero Luminoso en 1980 y continuado con la expansión del MRTA en los años siguientes, dejó más de 69.000 víctimas según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La violencia terrorista golpeó al país con atentados, asesinatos, coches bomba y masacres indiscriminadas. Sin embargo, también se documentó una respuesta del Estado marcada en muchos casos por abusos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y torturas que afectaron a miles de ciudadanos, en su mayoría poblaciones campesinas e indígenas de la sierra y la selva. Durante más de 2 décadas, la sociedad peruana intentó transitar un camino de memoria y justicia. Juicios contra militares, policías y dirigentes políticos fueron abiertos, con sentencias históricas que buscaban establecer un precedente, que ni siquiera en el contexto de la guerra contra el terrorismo se justificaban crímenes de lesa humanidad. Así,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Perú en múltiples ocasiones por prácticas como las ejecuciones en barrios altos o la masacre de la Cantuta. Sin embargo, en 2025, esa ruta se vio alterada. El Congreso de la República aprobó una ley de amnistía que, bajo el argumento de brindar dignidad a militares y policías mayores de 70 años, detuvo más de 600 procesos judiciales y suspendió 156 sentencias condenatorias. La norma excluye los delitos de terrorismo y corrupción, pero incluye aquellos considerados graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones sumarias o desapariciones. Para muchos, un retroceso de 3 décadas en la construcción de un Estado democrático con instituciones que respondan a la justicia. La presidenta Dina Boluarte promulgó la ley, argumentando que el Estado debía reconocer el sacrificio de quienes se enfrentaron a la subversión. Para sus defensores, esta norma representa un acto de gratitud hacia quienes defendieron la patria en sus horas más oscuras. Alegan que muchos militares y policías fueron injustamente procesados, y que al final de sus vidas merecen tranquilidad. El discurso oficial plantea que no se trata de impunidad, sino de reconciliación nacional. Pero, ¿qué significa realmente reconciliarse? Para las organizaciones de derechos humanos, la amnistía es lo contrario. Es impunidad disfrazada de reconciliación. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que esta ley viola tratados internacionales que obligan al Perú a investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad sin excepciones. La Corte Interamericana ya declaró en el pasado que leyes similares, como las de la década de los 90 bajo el gobierno de Alberto Fujimori, eran inconstitucionales y contrarias a los derechos fundamentales. Las víctimas, familiares y colectivos de memoria han expresado su indignación. Para ellos, la ley borra décadas de lucha por justicia. Muchas madres y viudas que aún buscan a sus desaparecidos sienten que el Estado les da la espalda una vez más. Voces desde Ayacucho, Huancavelica y Apurímac recuerdan que no se trata solo de procesos judiciales, sino de dignidad y verdad para los más vulnerables. En este punto, cabe preguntarse, ¿qué intereses políticos se esconden detrás de esta medida? Algunos analistas sugieren que el Congreso, compuesto en buena parte por legisladores con procesos abiertos o con vínculos en casos de corrupción, busca instalar un precedente de impunidad. Otros interpretan que el gobierno busca ganar respaldo de sectores militares y policiales, en medio de una grave crisis de legitimidad, donde la desaprobación presidencial supera el 90%. Lo cierto es que la ley ha generado una fractura en la narrativa nacional. Por un lado, un sector que defiende a los uniformados como héroes incuestionables, y por otro, quienes recuerdan que un Estado democrático no puede legitimar el horror bajo el pretexto de la seguridad. La polémica no se limita al ámbito nacional. La comunidad internacional observa con preocupación. Naciones Unidas, la Comisión Interamericana y organizaciones internacionales han advertido que el Perú podría ser sancionado por incumplir compromisos internacionales de derechos humanos. En la práctica, la ley no solo libera a quienes ya tenían sentencias firmes, sino que también interrumpe investigaciones en curso, cerrando puertas a futuros hallazgos de verdad. Este no es un debate nuevo en el país. En los 90, durante el régimen de Alberto Fujimori, se aprobaron leyes de amnistía similares que exoneraban de responsabilidad penal a agentes del Estado. Aquellas normas fueron posteriormente anuladas tras la transición democrática y condenadas en tribunales internacionales. En ese sentido, la ley de 2025 revive fantasmas del pasado y cuestiona la voluntad del Estado de aprender de sus errores. Más allá del terreno jurídico, está el aspecto moral y social. ¿Qué mensaje se envía a las nuevas generaciones cuando se oficializa la impunidad? ¿Qué significa para un país que intenta reconciliarse con su historia admitir que los crímenes cometidos desde el poder no serán castigados? La pedagogía de la memoria se debilita cuando las instituciones legitiman el olvido. Para las comunidades afectadas, esta decisión representa un nuevo capítulo de exclusión. Son los pueblos indígenas y campesinos los que, nuevamente, cargan con la indiferencia del Estado. Las víctimas de Putis, Acomarca, Cayara y otras tantas masacres sienten que su dolor ha sido relegado por cálculos políticos. El centralismo limeño, una vez más,
invisibiliza las voces de la periferia. En contraste, algunos sectores castrenses celebran la ley como un triunfo. Hablan de justicia militar, de reparación histórica, de reconocer que la guerra interna fue una guerra real, con consecuencias difíciles y decisiones duras. El relato de la pacificación vuelve a cobrar fuerza, mientras se minimizan los abusos cometidos en nombre de esa pacificación. Pero la pregunta de fondo permanece abierta: ¿es posible construir una paz duradera sobre la base de la impunidad? La experiencia internacional indica lo contrario. Países que han optado por el olvido han visto resurgir las heridas en el futuro. La justicia transicional, al contrario, enseña que la verdad, la reparación y la sanción son pilares imprescindibles para sanar una sociedad dividida. Hoy, el Perú se encuentra en una encrucijada. En un contexto de crisis política, corrupción extendida y desconfianza en las instituciones, la aprobación de esta ley parece un eslabón más en la cadena de debilitamiento democrático. Lo que está en juego no es solo el destino de unos procesos judiciales, sino la legitimidad misma de un Estado que se proclama democrático. La historia juzgará si este paso fue un error que condenó al país a repetir su pasado, o si será el punto de partida para una nueva ola de resistencia ciudadana en defensa de los derechos humanos. Lo cierto es que, a pocos meses de unas elecciones generales, esta amnistía coloca a los actores políticos ante un dilema ético: respaldar la justicia o sumarse al pacto de impunidad. En las calles, en las universidades y en los foros internacionales, la discusión continúa. El Perú de 2025 no es solo un país que lidia con crisis económicas o problemas de seguridad. Es, sobre todo, una nación que decide qué hacer con su memoria. Y de esa decisión dependerá su futuro democrático. El tiempo dirá si esta ley será recordada como una herida abierta que nunca cicatrizó, o como el detonante de una reacción colectiva en defensa de la verdad y la justicia. Mientras tanto, las voces de las víctimas, las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y los ciudadanos que creen en el Estado de Derecho seguirán reclamando algo simple pero esencial: que los crímenes no queden impunes. Y en ese reclamo se juega el destino ético del Perú. En el Perú, más allá del debate nacional, es en las regiones alejadas donde esta medida cobra un sentido particular, y Loreto, la región más extensa y diversa del país, se convierte en un escenario clave para entender sus implicancias. Loreto no vivió el conflicto armado interno en la misma intensidad que Ayacucho, Junín o Huancavelica, pero tampoco fue una tierra ajena a la violencia ni a los abusos de poder. En sus territorios más remotos, las comunidades indígenas y ribereñas también experimentaron la presencia de las fuerzas del orden, de operativos militares, y en algunos casos, de atropellos que quedaron registrados en la memoria colectiva. Hoy, con la nueva ley, cualquier intento de buscar justicia por esos hechos, por pequeños que fueran en comparación con las masacres de la Sierra Central, se ve clausurado de manera definitiva. El problema para Loreto no es solo jurídico, sino simbólico. La región carga con una larga historia de invisibilidad. Sus comunidades amazónicas, desde Nauta hasta Datem del Marañón, han sentido durante décadas que el Estado llega tarde o nunca. Cuando lo hace, muchas veces no trae soluciones, sino represión. En ese marco, una ley que perdona a quienes, en nombre del Estado, pudieron haber vulnerado derechos humanos, es recibida como una confirmación de que en el Perú, la justicia no es para todos. Las repercusiones se extienden al presente. Loreto es hoy una región atravesada por conflictos sociales. Comunidades enteras reclaman atención por la contaminación de ríos a causa de la actividad petrolera, exigen servicios básicos y denuncian violencia contra mujeres y niñas. En cada uno de esos reclamos, el trasfondo es el mismo: desconfianza en las instituciones. Si ya era difícil creer en la justicia cuando los procesos eran lentos y las sentencias se quedaban en papeles, ahora, con la amnistía, la idea de que las instituciones protegen al poderoso y desamparan al vulnerable se vuelve aún más fuerte. La capital regional, Iquitos, puede parecer distante de estos debates, pero lo cierto es que el impacto se siente desde las ciudades hasta las comunidades más aisladas. En barrios periféricos de Belén, Punchana o San Juan Bautista, donde la inseguridad y la falta de servicios se combinan, el mensaje de impunidad cala hondo. Para muchos ciudadanos,
Si los crímenes graves cometidos en un contexto de guerra quedan sin sanción, ¿qué justicia pueden esperar frente a los delitos cotidianos que los afectan? En los distritos ribereños del Napo, el Putumayo o el Amazonas, donde la presencia del Estado es mínima, la noticia de la amnistía se recibe con resignación. Allí, las comunidades indígenas recuerdan que durante décadas denunciaron abusos y nunca encontraron respuestas. Hoy, esas denuncias se convierten en capítulos cerrados, no por justicia, sino por decreto. Loreto es también un territorio donde la violencia de género alcanza cifras alarmantes. Los casos de feminicidios, violencia sexual y embarazos adolescentes siguen en aumento. En este contexto, la aprobación de la ley envía un mensaje peligroso. Si el propio Estado perdona a quienes cometieron violaciones de derechos humanos, ¿qué pueden esperar las mujeres que buscan justicia por agresiones cometidas en sus comunidades? La percepción de impunidad se extiende como un manto, debilitando la confianza en denunciar y reforzando el silencio impuesto por el miedo. Los pueblos indígenas de Loreto, como los Cucamas, los Urarinas o los Achuar, enfrentan una triple vulnerabilidad: pobreza estructural, contaminación ambiental y exclusión histórica. La memoria de haber sido ignorados durante el conflicto armado interno se suma ahora a una nueva frustración. La amnistía se siente como una señal de que sus voces no cuentan. Aquellos testimonios de abusos, de desapariciones aisladas, de operativos violentos en sus territorios, quedan sin posibilidad de ser reconocidos judicialmente. Es un borrón oficial sobre décadas de lucha por verdad y justicia. En la provincia de Datem del Marañón, donde la presencia militar y policial se intensificó en ciertos periodos, los recuerdos de abusos aún circulan en la memoria oral. Historias de incursiones, de amenazas, de jóvenes desaparecidos que nunca regresaron. Para esas familias, esta ley no solo cierra procesos, sino que invalida su dolor. Es como si el Estado les dijera: lo que vivieron no importa, lo que perdieron no merece ser reparado. La misma sensación recorre provincias como Requena o Ramón Castilla, donde la frontera con Colombia y Brasil ha sido escenario de operaciones militares y policiales. Allí, la población quedó muchas veces atrapada entre el narcotráfico, el crimen organizado y la presencia represiva del Estado. Hoy, la amnistía otorga una especie de salvoconducto histórico a quienes, en nombre de la seguridad, pudieron haber cometido atropellos contra civiles. En la memoria loretana también pesa el recuerdo del Día de la Dignidad Loretana, cuando en 1998 la población salió a las calles en protesta y fue duramente reprimida. Esa fecha se convirtió en un símbolo de resistencia frente al centralismo limeño. Hoy, con la amnistía, esa memoria se mezcla con un sentimiento renovado de abandono. La indignación se multiplica porque el mensaje es claro: Lima legisla y perdona sin escuchar a las regiones. El impacto político en Loreto es evidente. El descontento social, ya alto por los problemas de salud, educación e infraestructura, ahora encuentra un motivo más de desconfianza hacia el Estado. La narrativa oficial de que la amnistía es un acto de reconciliación no convence a las comunidades que todavía esperan justicia. Por el contrario, alimenta la percepción de que se gobierna para unos pocos y que las víctimas de las regiones, especialmente las más alejadas, no son prioridad. La polarización social también se intensifica. En sectores urbanos de Iquitos, algunas voces pueden apoyar la amnistía como un reconocimiento al sacrificio de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Pero en las comunidades indígenas y rurales, la lectura es distinta. Se trata de una traición, de un abandono, de una negación de su sufrimiento. Esta división, en una región ya fragmentada por la desigualdad, puede convertirse en un nuevo foco de tensión social. A nivel ético, el mensaje es devastador. En un territorio donde el Estado rara vez garantiza derechos básicos, donde la pobreza y la desigualdad son palpables, lo único que mantenía viva la esperanza era la idea de que, al menos en algún momento, la justicia podía llegar. Con la amnistía, esa esperanza se diluye. Las nuevas generaciones crecen escuchando que en el Perú no hay justicia para todos, que los poderosos siempre encuentran la manera de escapar, y que las víctimas,
sobre todo las de regiones como Loreto, nunca serán escuchadas. El riesgo de revictimización es enorme. Para las familias que aún buscan a sus desaparecidos, para las mujeres que denunciaron abusos, para las comunidades que sufrieron atropellos, la promulgación de esta ley significa revivir el dolor. No solo se les niega justicia, sino que se les recuerda que sus voces nunca tuvieron peso en las decisiones del Estado. Finalmente, Loreto enfrenta el reto de cómo responder a esta situación. La indignación puede transformarse en apatía, pero también en resistencia. Las organizaciones sociales, los colectivos indígenas y los defensores de derechos humanos podrían encontrar en esta ley un motivo para unirse y exigir no solo justicia, sino también una reforma profunda del Estado. Una reforma que no siga relegando a la Amazonía al olvido, que no vuelva a perdonar crímenes a costa de la dignidad de los más vulnerables. La ley de amnistía no es solo un debate limeño ni un problema del pasado. En Loreto, sus implicancias son actuales y tangibles. Es un golpe a la confianza en las instituciones, un recordatorio de la exclusión histórica de la Amazonía y una herida abierta en comunidades que todavía esperan justicia. La medida amenaza con profundizar la brecha entre el Estado y la población, y deja a Loreto en una encrucijada. Resignarse a la impunidad o convertir su indignación en fuerza para reclamar un futuro diferente. Lo que está en juego no es solo la memoria del pasado, sino la posibilidad de que en Loreto exista algún día un Estado que respete, escuche y haga justicia. Hasta entonces, la sombra de la impunidad seguirá recorriendo sus ríos, selvas y comunidades, recordando que la dignidad loretana aún espera ser reconocida en toda su magnitud. Y ahora hemos llegado al final de este video. No te olvides de darle like, activar la campanita y compartir este video para participar en el gran sorteo por apertura del canal. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto.